Artículo 319-6. Efectos en las fusiones y decisiones reorganizativas entre entidades. Las fusiones y decisiones reorganizativas tendrán los efectos que a continuación se señalan. 1. No se entenderá que las entidades intervinientes en la respectiva fusión o decisión sea como absorbidas o escindentes, abro paréntesis, es decir, como enajenantes, cierro paréntesis, o como absorbentes resultantes de la fusión o beneficiarias, abro paréntesis, es decir, como adquirentes, cierro paréntesis, experimentan ingreso gravable alguno como consecuencia de la transferencia de activos entre sí, ni se entenderá que dicha transferencia constituye enajenación para efectos fiscales. 2. Para la entidad adquirente, el costo fiscal de los bienes transferidos será el mismo que tenga la enajenante respecto de tales bienes, de lo cual se dejará constancia en el documento que contenga el acto jurídico de fusión o escisión. Para efectos de depreciación o amortización fiscal en cabeza de la entidad adquirente, no habrá lugar a extensiones o reducciones en la vida útil de los bienes transferidos, ni a modificaciones del costo fiscal base de depreciación o amortización. 3. Los bienes transferidos conservarán para efectos fiscales en la entidad adquirente la misma naturaleza de activos fijos o movibles que tengan para la entidad enajenante en el momento de la respectiva fusión o escisión. 4. Respecto de los accionistas, socios o partícipes en las entidades participantes, no se entenderá que existe enajenación de acciones, cuotas o participaciones siempre que se cumplan los siguientes requisitos. A. Que en el caso de la fusión, los accionistas, socios o partícipes titulares de por lo menos el 85% de las acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos políticos en cada una de las entidades fusionadas participen luego de la fusión en la entidad absorbente o resultante de la fusión con acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y derechos políticos equivalentes en sustancia a aquellos que tengan antes de la fusión, aunque proporcionales a su participación en la entidad resultantes de la fusión. B. Que en el caso de la escisión, los accionistas, socios o partícipes titulares de por lo menos el 85% de las acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos políticos en la entidad escindente participen luego de la escisión en la enajenante misma o en una o más de las entidades beneficiarias con acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y derechos políticos equivalentes en sustancia a aquellos que tengan antes de la escisión, aunque en proporción a su participación en la entidad enajenante o beneficiaria respectiva. C. Que en los eventos previstos en los literales A y B anteriores, la participación o derechos que reciba el respectivo accionista, socio o partícipe en la entidad resultante de la fusión o en la escindente o en la entidad beneficiaria o beneficiarias respectivas constituyan no menos del 99% de la contraprestación que reciba el respectivo accionista, socio o partícipe por sus acciones, cuotas, participaciones o derechos en la entidad absorbente o escindente sobre bases comerciales razonables según las mismas se reflejen en el método de valoración y en el mecanismo de intercambio adoptado para la respectiva fusión o escisión. D. Literal D del numeral 4, derogado por la Ley 2010 de 2019. E. Los accionistas, socios o partícipes a que se refieren los literales A y B anteriores tendrán como costo fiscal respecto de las acciones, cuotas sociales o participaciones que reciban en la entidad adquirente respectiva el mismo costo fiscal que tenían respecto de las acciones, cuotas sociales o participaciones en la entidad enajenante, sin que se entienda que existe solución de continuidad en la propiedad sobre la inversión, ni que haya lugar a cambio alguno en cuanto a la naturaleza de la inversión, como
activo fijo o movible. F. Si como contraprestación por todas o parte de las acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos que cualquiera de los accionistas, socios o partícipes de cualquiera de las entidades enajenantes, estos recibieran dinero u otras especies distintas de acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos en la entidad adquirente, la totalidad de las acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos que tengan en el momento de la fusión o escisión en la entidad enajenante se entenderán enajenadas bajo las reglas generales establecidas en este estatuto y en otras leyes y estarán sometidas a los impuestos aplicables. Parágrafo 1. Para efectos tributarios se entenderá que se está frente a un proceso de escisión cuando el patrimonio escindido de las entidades o entidades escindente o escindentes o enajenante o enajenantes califique una o más unidades de explotación económica o como uno o más establecimientos de comercio y no como activos individualmente considerados o como contrapartida para segregar cuentas patrimoniales, caso en el cual la respectiva escisión tendrá el tratamiento aplicable a la enajenación de activos. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este artículo se aplicarán a las fusiones y escisiones reorganizativas que involucren entidades nacionales y entidades siempre que, en el caso de la fusión, la entidad absorbente o adquirente sea una entidad nacional y que en el caso de la escisión, la o las entidad o entidades beneficiaria o beneficiarias o adquirente o adquirientes sean entidades nacionales. Artículo 319-7. Fusiones y escisiones gravadas. Las fusiones y escisiones, ya sean adquisitivas o reorganizativas, que no cumplan con las condiciones y requisitos consagrados en los artículos anteriores, constituyen enajenación para efectos tributarios y están gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de enajenación de activos fijos consagradas en este estatuto. Artículo 319-8. Fusiones y escisiones entre entidades extranjeras. Se entenderá que la transferencia de activos ubicados en el país, producto de procesos de fusión o escisión en los que intervengan como enajenantes y adquirentes entidades extranjeras que posean activos ubicados en el territorio nacional, constituye una enajenación para efectos tributarios y está gravada con el impuesto sobre la renta y complementarios de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de enajenación de activos fijos consagradas en este estatuto. Parágrafo. Se exceptúan del tratamiento consagrado en el inciso anterior las transferencias de activos ubicados en el país, producto de procesos de fusión o escisión en los que intervengan como enajenantes y adquirentes entidades extranjeras, cuando el valor de los activos ubicados en Colombia no represente más del 20% del valor de la totalidad de los activos poseídos por el grupo al que pertenezcan las entidades intervinientes en los procesos de fusión o escisión, según los estados financieros consolidados de la entidad que tenga la condición de matriz de las entidades intervinientes en los procesos de fusión o escisión. Las transferencias de los activos ubicados en Colombia a los que se refiere este parágrafo recibirán el mismo tratamiento de las fusiones y escisiones adquisitivas o de las fusiones y escisiones reorganizativas según sea el caso. Artículo 319-9. Responsabilidad solidaria en casos de fusión y escisión. En todos los casos de fusión, las entidades participantes en la misma, incluyendo las resultantes de dichos procesos, si no existieren previamente
a la respectiva operación serán responsables solidaria e ilimitadamente entre sí por la totalidad de los tributos a cargo de las entidades participantes en la fusión en el momento en que la misma se perfeccione, incluyendo los intereses, sanciones, anticipos, retenciones, contingencias y demás obligaciones tributarias. En todos los casos de escisión, las entidades beneficiarias serán solidariamente responsables con la escindente por la totalidad de los tributos a cargo de la entidad escindente en el momento en que la escisión se perfeccione, incluyendo los intereses, sanciones, anticipos, retenciones, contingencias y demás obligaciones tributarias. Artículo 320. Reinversión de utilidades. Capítulo 2. Determinación del impuesto de remesas. Artículos 321 y 321-1 derogados. Capítulo 3. Excepciones al impuesto de remesas. Artículo 322, 323 y 324 derogados. Capítulo 4. Disposiciones varias. Artículo 325. Requisitos para los giros al exterior. Las entidades encargadas de tramitar los giros o remesas al exterior de sumas que constituyan renta o ganancia ocasional deberán exigir que la declaración de cambio vaya acompañada de una certificación de revisor fiscal o contador público según el caso en la cual conste el pago del impuesto de renta y de remesa según corresponda o de las razones por las cuales dicho pago no procede.